Hola, ¿qué tal, iglesia? ¿Qué tal, amor y verdad? Es para mí un gusto saludarte a través de este medio. Si tal vez no me conoces, mi nombre es Jair Camacho y soy el líder del grupo de prepa y universidad conocido como Viral Youth. Quisiera aprovechar para enviarle un fuerte abrazo a todo Viral Youth. Espero que estén bien, chicos, les extraño y espero muy pronto verlos a todos en persona. También espero que este tiempo donde hemos llevado nuestro devocional acerca del libro de Romanos esté siendo un tiempo de gran bendición para tu vida. El día de hoy me gustaría que reflexionáramos en Romanos 2, 17 al 29, que es la porción que estamos leyendo este día. Y me gustaría enfocarme sobre todo en los primeros versículos de este pasaje. Hay algo bien interesante, que es que el autor Pablo confronta actitudes que estaban teniendo algunos judíos en aquella época. Ellos estaban jactando, estaban presumiendo de conocer la ley de Dios, de conocer sus mandatos, y por eso ellos se sentían superiores a las demás personas. Además, ellos comunicaban algo y hacían totalmente lo contrario. Predicaban en contra del robo y ellos mismos robaban. Y todo esto me hacía recordar a una frase que ha utilizado nuestro pastor anteriormente, que es: las palabras importan, pero el ejemplo arrastra. Las palabras son importantes, tienen un peso, pero realmente lo importante es nuestro ejemplo, son nuestras acciones. Y no sé si alguna vez has visto alguna película o alguna serie donde el personaje principal es el malo, es aquel que va en contra de las reglas, que va en contra del sistema. Y conforme avanza la película o la serie, tú quieres que a este personaje le vaya bien, te preocupas si están a punto de atraparlo, de descubrirlo, y quieres que todo su plan salga conforme él lo ha planeado. Algo similar hacía un luchador ya retirado de la UFC llamado Kyle Sonnen, el cual él en sus peleas también adoptaba el personaje del malo, del que iba en contra de las reglas, y de igual manera las personas querían que a este luchador le fuera bien en sus peleas. Y él menciona algo bien interesante, que es que para ser un buen malo se debe tener un código, se debe seguir ese código, compartirlo con las demás personas y que las demás personas sepan que estás siguiendo ese código. Básicamente es tener coherencia con tus acciones y con tus palabras. Y creo que eso mismo confronta Pablo en este pasaje del día de hoy. Confronta algunas acciones que no estaban siendo coherentes con lo que estaban comunicando a algunos judíos en aquella época. Confronta también que ellos no estaban siendo de ejemplo para las demás personas de lo que dice la palabra de Dios. Y creo que como seguidores de Jesús debemos de ser coherentes en lo que creemos, debemos de ser coherentes en nuestras convicciones y debemos de también ser ejemplo del amor de Dios a las demás personas, a las personas de nuestro trabajo, de nuestra escuela, de nuestra iglesia, pero sobre todo debemos de ser ejemplo con nuestra familia. Debemos de ser ejemplo en nuestra casa. Y debo reconocer que esta área, el ser ejemplo en mi casa, es un área en la que más me cuesta en mi vida, donde debo reconocer que muchas de las veces no soy coherente en mi casa. Debo reconocer que muchas de las veces en mi casa digo hacer algo y termino haciendo algo totalmente diferente a lo que dije. Y esto da como resultado que termino lastimando a las personas que más amo, que es mi familia. Pero me encanta el caminar del seguidor de Jesús, me encanta el caminar del cristiano, porque cada día es una nueva oportunidad. Cada día es una nueva oportunidad para hacer las cosas diferentes, para buscar el apoyo, la guía de Dios y empezar a caminar en lo que debemos hacer. Y me he dado cuenta que en cada circunstancia que he tenido en mi vida, en cada momento difícil, en cada momento de tristeza, Dios ha sido coherente. Dios ha sido coherente en su amor. Dios ha sido coherente en cada promesa y es coherente en cada promesa que menciona en su palabra. Dios también ha sido coherente a través de otras personas que me han mostrado su apoyo, que me han mostrado su bondad, su compasión, su generosidad para conmigo en tiempos difíciles. Así que yo quiero animarte a que podamos ser ejemplo, a que en este tiempo donde estamos resguardados en nuestra casa, empecemos a ser ejemplo ahí. Empecemos a ser ejemplo para nuestra esposa, para nuestro esposo, para nuestros padres, para nuestros hermanos, para nuestros hijos. Que en este tiempo podamos ser
de ejemplo del amor de Dios a otras personas. En este tiempo difíciles, en este tiempo donde la situación está complicada, podamos ser ejemplo de la esperanza de Dios en el mundo. Podamos ser coherentes con nuestras palabras y con nuestras acciones. Amor y verdad, espero que este tiempo esté siendo un tiempo de gran bendición para tu vida. Te mando un fuerte abrazo, espero que estés muy bien y te animo a que Dios se perfeccione en tu vida, Dios se perfeccione en cada área de tu vida.